¿Ya está grabando? Creo que sí, ya está grabando. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, amigos, personas que lleguen a mirar este video. Gloria al Señor, Dios me les bendiga. Estamos aquí, hermanos, esta vez para traer otro pensamiento más, otro estudio más de la palabra del Señor. Esta vez, hermano, como ya había hecho esa decisión de hablar del infierno, pero el ponerme a investigar lo del infierno, me encontré más información de la que yo esperaba en la escritura y también fuera de la escritura. Entonces me detuve un poco, entonces, y por eso estaba detenido tratando de colectar toda la información y también de organizar, ¿verdad? Organizar los pensamientos y ponerlos en papel. Entonces, para que no se me olvide, ya se me olvidan las cosas. Gloria al Señor. Entonces, pues le digo, ya tenía deseos. ¿Y por qué tenía deseos? Deseos porque como el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos nosotros nuestros familiares y queremos que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Y bueno, ya les predicamos el evangelio, a veces ya les presentamos el plan de salvación y no, pues como que no llega la palabra a su corazón, como que todavía tienen dudas, como si los estuviéramos engañando, como si quisiéramos desviarlos de su fe que ellos tienen. Entonces a veces pues optamos por bueno, aunque sea por miedo, ¿no? Aunque no ese es el propósito, ¿no? Porque yo sé que si Dios no toca el corazón, no importa que se le dé bibliazos a la persona, no importa que se le predique del infierno y del fuego eterno, de la condenación eterna, si Dios no abre el corazón, si Dios no abre el entendimiento, la persona nunca llegará a conocer la verdad y arreglarse con Dios, ¿no? Ese es nuestro deseo, que la persona se arregle con Dios, que la persona llegue al conocimiento de la verdad y que le abra su corazón al Señor de la manera que nosotros lo hicimos. Para nosotros pues no costó mucho trabajo, tal vez, no sé. En mi caso yo pregunté, ¿existe el infierno? Le pregunté a alguien y esa persona me contestó que sí existía. Y me lo contestó pues con convicción, dice, sí existe. Entonces yo tuve más preguntas, ¿no? Pero fue una de las primeras preguntas que yo hice, de que si el infierno existía. Entonces, nosotros sabemos, hermano, que el infierno es un lugar de tormento. Lo que hemos leído, que dice que donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y hermano, como le dije, tengo tanta información que primero, hermano, quisiera leer dos versículos, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Y el del Nuevo Testamento en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. No hay, hermano, de que la persona se va a poder arreglar antes de que llegue ante Dios. No, sino que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La persona será enjuiciada inmediatamente después de que muera y se le asignará el lugar donde tiene que ir. No va a haber misas, no va a haber rezos, no va a haber predicaciones, no va a haber nada. No va a haber alguna manda que alguien decida pagar en su favor, que haga cambiar la mente de Dios, el juicio de Dios. No habrá. Para mí es doloroso porque veo
a mis familiares viviendo, no quiero usar la palabra perdidamente, descuidadamente, como si no existiera Dios, como si nunca van a llegar a su juicio, como si nunca van a estar delante de Dios. Así viven. Bueno, y eso es nada más de mis familiares. Yo creo que, hermano, la mayoría de las personas que no conocen a Dios viven de esa manera, como si nunca fueran a morir, como si no existiera, como sin temor, sin preocupación de qué sucederá después de la muerte. O si les llega tal vez este pensamiento, pues lo hacen a un lado, inmediatamente lo echan para atrás de todas las preocupaciones, de todos los quehaceres y todo eso, y dicen, no voy a pensar en eso. Y estamos aquí en este día queriendo, deseando, anhelando, miren, decir, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Dónde está ese lugar? ¿Por qué fue hecho el infierno? ¿Para qué es el infierno? ¿Para qué es? Entonces, esas son preguntas bastante válidas. Entonces, ya leímos este versículo que dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Que mueran una sola vez. Aquí queda eliminado, hermano, la creencia de la reencarnación con este solo versículo. No hay reencarnación, no existe reencarnación. Que solamente tenemos una sola vida y que después de que se muere, dice inmediatamente, es el juicio. Ahora quiero ir al Antiguo Testamento para leer otro versículo que habla acerca de esto. Y dice así, dice en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1 y 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Que duermen en el polvo de la tierra serán despertados? Eso de que se le dice a la persona cuando muere y se le echa un poco de tierra, del polvo eres y el polvo te convertirás. Bueno, este versículo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos serán levantados para vida eterna del polvo de la tierra. O sea que si una persona, nos está hablando de resurrección, dice, y unos se van a levantar de esa resurrección para vida eterna y otros se van a levantar para confusión y para vergüenza eterna. Entonces continuamos aquí porque pues este es un tema muy difícil de que llegue o de hablar o que llegue al corazón de las personas. Una porque por las excusas que ponen, ¿no? Una de las excusas que ponen dicen, pues, y no es excusa, sino que es una como fortaleza en la mente, una creencia que tienen, una creencia ciega, y dicen, el infierno no existe. Esa es una de las cosas que dicen las personas, el infierno no existe. Otra cosa que dicen, no, el infierno es aquí en la tierra. Entonces, y yo no sé con qué usted se ha topado tratando de convencer a las personas y hablarles del evangelio, o al mencionarles el infierno, ¿qué es lo que contestan? ¿Cuáles son lo que ellos anteponen o contraponen
o cuál es su defensa de ellos. Dicen, el infierno no existe. Las personas repiten lo que han escuchado de otras personas y dicen, no existe. Esto de que no existe el infierno no lo dijo alguna persona ignorante, una persona que no fue a la escuela, una persona. No, esta aseveración la dijo nada más y nada menos que el Papa Francisco. No existe el infierno. Imagínese un líder espiritual. O sea, si no existe el infierno, no hay condenación, no hay nada, no hay juicio. ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué te portas bien? ¿Para qué haces lo bueno? ¿Para qué? No existe. Es lo que dijo él, no existe. Entonces, otra expresión que dicen, el infierno lo llevamos dentro, dice. A un niño le preguntaron, ¿dónde está el infierno? Y el niño contestó, el infierno está en mi casa. ¿Quién sabe qué estaba pasando ese niño? Que él creyó que el infierno era vivir en su casa. Dice, otros dicen que si se van al infierno, se van a ir a divertir con sus amigos, como si fuera un lugar de diversión. Ellos piensan que es un lugar sin restricciones, que no hay ley allí, que no hay nada que los va a detener, que no hay nada que va a interferir con su diversión y que ellos van a ir a pasar la vida loca. Eso es lo que creen. Y le digo, estas cosas son cosas que oyen, son cosas que se repiten y que llegan a oídos de las personas y que después ellos mismos dicen estas expresiones cuando uno trata de hablarles del juicio eterno. Bueno, el apóstol Pablo, cuando fue a mirar a Félix, dice que le habló del juicio eterno, del juicio venidero, y que Félix se espantó, dice. Entonces, el apóstol Pablo lo hizo. Entonces, yo quiero continuar y quiero ver qué cosa es lo que dice la Biblia del infierno, porque cuando yo fui a la iglesia y cuando me dieron la Biblia, me puse a leer, inmediatamente yo quise saber por mí mismo, que quería leer, quería que encontrar en la Biblia, porque yo había oído del purgatorio. Yo había ido del purgatorio y pues para lo que yo sabía del purgatorio, tú puedes salir del purgatorio si hacen una misa por ti, si pagan una manda o si pagan una cierta cantidad de dinero para que te hagan misas cada año, que tú vas a salir eventualmente. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia sí habla del infierno. Oiga lo que dice. Y solamente me quiero concentrar no en las palabras hebreas, las palabras griegas, de dónde viene y todo eso. Eso quisiera hacerlo en otro tema, en otra predicación con pizarrón, donde pueda escribir, donde pueda. Ahorita quiero ver qué dice la Escritura, donde se nos tradujo la palabra infierno. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por llamarle tonto a tu hermano. Por llamarle fatuo, por decirle menso a tu hermano. Por tanto, si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, aquí dice que hay cuerpos que van a ser echados al infierno, completos al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, dice, y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y luego el Señor Jesucristo, hablando en otro versículo, dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma, cuerpo, alma. Aquí está haciendo una diferencia entre cuerpo y alma, dice. Y no temas a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios puede, si Él quiere, si Él usa su potestad, si Él usa su autoridad, su deseo de traer juicio a la vida de una persona, dice, temed a ese que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, Mateo, y acabo de leer versículos de Mateo en versículos capítulo 5, versículo 22 y Mateos 10, 28, y ahorita este mismo Mateo vuelve a mencionar estos versículos, los vuelve a repetir, pero en diferente contexto. La primera vez lo menciona cuando se estaba hablando del adulterio, de que si tu mano, de que si tu ojo te hace pecar. No quiero detenerme en de que si literalmente te vas a cortar tu mano o que si literalmente te vas a sacar tu ojo y lo vas a echar de ti. No quiero detenerme en eso, no. Porque para eso es otro tema completamente diferente. Pero entonces, hablando en el contexto del adulterio, dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, o si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te hace caer, es mejor, quiere decir, deja de hacer eso que te está haciendo caer. Es lo que quiere decir. Deja de hacerlo, córtalo, échalo de ti, rompe los videos, tira los videos, destrúyelos, quémalos, corta esos puentes, quema esos puentes, que no tengas ya acceso a ellos, que no te sigan haciendo caer. Haz un corte, es lo que está diciendo este versículo. Por eso no me quería detener en eso. Haz un corte, dice. Eso es lo que está diciendo. Entonces, y ya el mismo apóstolo, el mismo hermano Mateo, el evangelista Mateo, San Mateo, el libro de Mateo, en otro contexto, entonces va a hablar del infierno en el capítulo 18, versículo 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, dice, y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Dice infierno de fuego. No es infierno de agua, no es infierno de aire, no es infierno de fuego, dice. Entonces, le dije que no me quería detener en de dónde viene la palabra, si viene del griego. A nosotros nos lo trajeron del griego Gehenna. La palabra es Gehenna en griego, y de ahí se nos tradujo infierno. Pero la palabra infierno viene del latín inferior. La palabra inferior, y de esa palabra inferior, como abajo, de esa palabra inferior, nosotros se nos tradujo infierno. Pero la palabra en la Biblia, como se nos tradujo infierno, viene de la palabra Gehenna. Entonces le digo, no me quiero meter ahí porque es un enredo, hermano, que se necesita pizarrón, se necesita escribir, se necesita, y que la persona esté poniendo atención para que sepa
diferenciar entre Gehenna, entre Seol y todo eso. Entonces no quiero meterme ahí. Entonces quiero leer otro versículo en Mateos 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los prosélitos, los judíos, estos fariseos, hipócritas que el Señor les decía, y fíjense cómo les habla. Unos piensan que el Señor Jesucristo es una persona dulce, una persona que nunca va a ofender a alguien, que nunca le va a lastimar sus sentimientos, que nunca le va a decir algo contrario, que lo haga sentir mal y todo esto. Aquí tenemos un versículo donde el Señor Jesucristo les dice hipócritas a los fariseos. En otra ocasión les dice hijos del diablo. Dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les dice. Entonces, sí, cuando entró al templo con un chicote y a chicotazos echó fuera a los cambistas y volcó las mesas. Usted no quiere tal vez mirar un Jesús así, un Cristo de esa manera, pero es el Cristo que describe la Biblia, que describe la Escritura. Y es el Cristo que nosotros queremos predicar. Es el Cristo que nosotros queremos que la gente conozca. Ese Cristo que describe la Biblia. Con hambre, con sed, que se cansaba, pero que también se airaba, no de una manera injusta, no de una manera como los humanos. Si él llegó alguna vez a airarse, era una ira justa, una ira santa. Fíjese lo que sigue diciendo aquí. Entonces ellos estaban muy ocupados en que recorrían mar y tierra, dice, para hacer un solo prosélito, pero al hacerlo, al ganárselo para su religión, dice el Señor Jesucristo que lo hacían 2 veces hijo del infierno, peor que ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban preocupados para ganar almas para su partido. No estaban ganando almas para el reino. No estaban ganando almas para salvarlas de condenación eterna. No, ellos solamente querían números. Ellos querían aumentar el número solamente. Ellos querían méritos ellos. Dice: oh, fulano de tal fue y ganó tantas almas. No, pero no eran ganados para el reino de los cielos. Entonces lo hacían miembros de su sinagoga, pero no miembros del reino de Dios. Por eso es que les dijo que los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces vamos a leer otro, Mateos 23. Solamente estamos en el libro de Mateo, leyendo Mateo. ¿Qué dice Mateo acerca del infierno? Dice: serpientes, generación de víboras. Escuche a Jesús, a este que vino por amor a salvar a los hombres. Les está hablando a los hombres, les está diciendo: serpientes, generación de víboras, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es una pregunta, una buena pregunta en la cual las personas debieran de querer meditar. ¿Cómo escaparéis, dice, de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? Es lo que estamos tratando de emitir, de transmitir a las personas, de que las personas sepan cómo escapar del infierno, porque el infierno es real. No lo estaba diciendo solamente el apóstol Mateo, no son palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo esas palabras. ¿Cómo escaparéis? ¿Cómo escapar del infierno? Familiar, amigo, persona que me has visto, persona que me conoces, ¿cómo escapar del infierno?
Te queremos decir cómo escapar. Escúchanos. No va a venir un ángel. Aunque pidas, aunque hagas berrinche, aunque te revuelques, no va a venir un ángel. Esas expresiones de que a mí que se me manifieste Dios y si quiere que yo vaya al cielo y si no me voy para el infierno. ¿Sabes qué? Te vas a ir al infierno. Disculpa. Entonces, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo te vas a escapar, dices, si estás haciendo esto? El concepto del infierno en el Nuevo Testamento es un lugar donde van los hombres pecadores. Los hombres pecadores. Es un lugar que tiene compartimientos. Y aquí es donde podría utilizar el pizarrón. Pero oiga, tiene compartimientos. Eso se puede ver en la Escritura, en el Nuevo Testamento también, donde había un lado que se llamaba el seno de Abraham, o el paraíso, y había otro lugar, a lo que hemos escuchado del paraíso, porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, el seno de Abraham, donde iban los justos, y el otro lugar, el Seol, el Gehenna, el lugar de tormento donde iban los hombres pecadores. Y había otro lugar que se llamaba abismo, una separación, una cima, lo llama la Biblia. Entonces, que dividía los dos lugares. El lugar donde estaba el seno de Abraham, donde iban los justos, y estaba el lugar donde estaban los pecadores, que es el infierno, o el Gehenna, o el Seol, o el Hades. Y entonces son otras palabras que están en la Biblia que tienen que ver con el infierno, con este lugar de tormento donde van los hombres pecadores. Y le digo, tiene compartimientos, y los compartimientos son el lugar de los pecadores, el seno de Abraham donde estaban los justos, que después de la resurrección del Señor Jesucristo se cierra ese lugar del seno de Abraham y saca a los hombres que estaban ahí y los lleva al cielo. De eso también está en la Biblia. Entonces, pero ahorita estamos hablando del Hades, del infierno, del Seol. Entonces, donde están estos hombres pecadores. Ahí van, dice. Al Gehenna. Van a este lugar de tormento, dice. ¿Cómo escapar de ese lugar? Bueno, le podemos dar nosotros la medicina, decir, ok, se puede escapar solamente poniendo su fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, creyendo con todo su corazón, arrepintiendo de sus pecados y dándose la vuelta y caminar con Dios de ahí para adelante. Es de la única manera, no hay otro modo de salvarse de ese lugar de tormento. Esa es, en pocas palabras, esa es la solución. Eso es como la persona puede escapar, que su nombre se escriba en el libro de la vida, que Dios perdone sus pecados, que Dios le haga borrón y cuenta nueva, que es posible, que Dios, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su puro beneplácito, le perdone los pecados a un hombre o a una mujer, y que le haga borrón y cuenta nueva, y que lo declare justo, que lo justifique a la persona por pura misericordia, no por méritos, no por buenas obras, porque algunas personas están pensando, oh no, pues me voy a portar bien y con eso ya yo voy a ir al cielo. No, es que no, al cielo el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces la persona puede que quiera hacer buenas obras y todo eso y rechazar a Jesús, pero rechaza a Jesús y no va a llegar a ningún lado, va a llegar a este lugar de tormento. Entonces, estas eran las separaciones. Y hay otro lugar, aparte del Hades y del seno de Abraham y del abismo, hay otra parte que se le llama Tártaro. La Biblia habla de
del abismo, de abusos, viene de esa palabra en griego. Dios mío, no quería meterme yo en eso, pero de ahí viene la palabra de abusos, el abismo. Entonces, si quiero leer en 2 de Pedro 2:4, ¿qué dice? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Dónde estaban las prisiones de oscuridad? En el infierno, dice, en el Hades, en el Seol, en este lugar inferior. Dice, los arrojó al infierno, dice, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese juicio que nosotros acabamos de leer en Daniel, que algunos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Bueno, hay unos ángeles que pecaron, que Dios los envió al infierno y los encerró en ese infierno en prisiones de oscuridad. Y esas prisiones de oscuridad, la Biblia lo llama ese lugar tiene nombre. Esas prisiones de oscuridad tienen nombre, se llaman Tártaro. Bueno, quiero leer otra Biblia que es la Corona de Jerusalén, así se llama esta Biblia. Dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Como si hay alguien custodiando esa cárcel de oscuridad, ese lugar que se llama Tártaro. Biblia latinoamericana dice, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Es el mismo versículo, solamente diferente versión. Sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas. Entonces, este infierno tiene el lugar de los pecadores, donde van los hombres que rehúsan creer en el Evangelio, que rehúsan recibir al Señor Jesucristo, que rehúsan recibir la verdad, que rehúsan ponerse a cuentas con Dios, que rehúsan y endurecen su corazón, así como hay miles y miles y millones de personas que pues no sé qué es lo que piensan, ¿verdad? Piensan que solitos van a convencer a Dios, le van a hacer unos ojitos y le van a llorar y que Dios les va a perdonar. No, la persona se tiene que arreglar o tiene que arreglar cuentas con Dios y ponerse en buenos términos con Dios antes de que muera, antes de que llegue a ese lugar. Bueno, entonces esta Biblia latinoamericana dice que los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos ahí hasta el día del juicio. Tremendo, tremendo. La Biblia de Oro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, esos ángeles que se rebelaron ahí en el cielo, esos ángeles que decidieron abandonar las moradas de Dios y que decidieron venir a la tierra y contaminarse aquí en la tierra, dice, a esos ángeles que pecaron y desobedecieron, dice, a esos ángeles los encerró en esas cavernas oscuras. La Biblia Kadosh dice, porque si Yahweh no perdonó a los Mahalaim, que son ángeles, que pecaron, dice, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas del Sheol, del Seol, dice, para ser reservados para el juicio. La Biblia de Jerusalén dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Entonces hay un lugar, no solamente para los pecadores, no solamente para los impíos, a los hombres que se portan mal, los hombres que cometen asesinato, que roban a la gente, que no estoy hablando de ladrones, sino aquellos que secuestradores y que violadores y que torturadores, que tiene Dios reservado un lugar que se llama infierno y que este lugar infierno es un lugar de tormento donde es un fuego que no se apaga,
Es un lugar donde no hay luz, donde no hay esperanza, donde se acaba todo, donde hay sed continua, donde hay odio continuo, donde no hay ni una mazmorra, ni una pizca de amor, nada, no hay. Ahí se acaba, las personas terminan separadas de Dios. Bueno, este es un lugar de tormento, pero déjeme decirle también, solamente adelantándole un poquito, que este es un lugar temporal, porque al final de todos hay otro lugar peor que el infierno, peor, que se llama el lago de fuego. Y este es un lugar al que el infierno y todo, aún el mismo diablo, aún la muerte, aún el falso profeta, aún el anticristo, van a ser lanzados a este lugar. Bueno, y la Biblia menciona a las personas que se van a ir a ese lugar. Hay una lista en el libro de Apocalipsis. Hay una lista. La primera dice que los que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida, dice, esos fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Pero está la lista, y yo quiero leerle esa lista. Esta aparece en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, y yo se lo voy a leer. A ver, ay, disculpe, es que es... Ok, y vamos a leer versículo 7. El que venciere, dice, heredará todas las cosas. Fíjese, el que venciere heredará todo. Todo heredará, el reino heredará todo lo que su alma deseara en esta tierra. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice. Y está la lista aquí a continuación, dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este lugar de la muerte segunda es donde va a haber separación ya total por toda la eternidad. Entonces, este lugar, dice, van a ir los cobardes, aquellos que por cobardía no quisieron arreglarse con Dios, por cobardía, por el temor al que dirán, por temor a su padre, a su madre, temor a la suegra, temor a los amigos, temor a lo que van a decir de mí, lo que van a pensar de mí. Los cobardes, dice, es los que encabezan esta lista, son los cobardes, dice. Los incrédulos, aquellos que decidieron no creer, que se les presentaron evidencias, que se les predicó, que se les expuso la palabra, que se les expuso el mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje donde se les dijo, no tienes que pagar por tus pecados, ya hubo alguien que los pagó, ya hubo alguien que pagó la deuda, ya hubo alguien que murió por ti en la cruz, que tomó tu lugar, el lugar que tú merecías, el lugar que yo merecía, lo tomó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y murió para perdonarte y para darte vida eterna. Esos incrédulos, personas que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, vendrán a condenación eterna. Llegarán a este lugar que se llama lago de fuego. No es el infierno. Primero se van a ir al infierno. Primero van a ir a ese lugar de fuego. Primero van a ir a ese lugar de tormento. Y al final de los tiempos, cuando venga el juicio final, se levantarán los hombres del polvo de la tierra y se van a parar ante el juicio, ante el trono del Señor en el juicio final. Y los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados, dice, al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y esta es la lista, es lo que le digo. Los abominables y homicidas, los fornicarios, aquellos que la fornicación no los dejó, que el adulterio no los dejó, que sus pasiones sexuales no los dejaron. Porque déjeme decirle que tiene que la persona hacer la decisión de arrepentirse y de darle la espalda a sus pecados, a esos pecados,
a ese tipo de pecados como lo es todo lo demás que viene acompañado con eso, que viene acompañado con lujuria, con perversidad sexual, con bestialismo, con todo eso, que da vergüenza mencionarlo, pero que los hombres se han desviado hacia ese lugar, a hacer esas cosas que no son agradables a Dios, que Dios nunca se lo imaginó ni se lo propuso en su mente que el hombre hiciera. Entonces dice, los fornicarios y hechiceros, aquellos que hacen maldad, que los que tiran las cartas del tarot y que hacen adivinación por medio de la baraja y todo esto, esos dice, hechiceros, los que hacen amarres, los que hacen brujería, los que hacen hechizos, los que hacen fetiches, los que le echan la sal, los que echan conjuros, maldiciones, los que se convierten en animales, todo lo que encierre todo lo que es la brujería. Dice, todos esos, dice, los hechiceros, los brujos, los tiracartas, los que consultan a los muertos, los que adivinan, los que echan conjuros, todos esos, dice, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre. Y el último de la lista, dice, los mentirosos. Aquella persona que se deleita en mentir, que no es como una fresca lechuga, dice, mentiras diariamente, y no se siente mal. Ha hecho su estilo de vida mentir. Entonces dice, esas personas, dice, le digo, es esa lista, yo se la quería leer, pero quiero regresar al tema. Vamos a continuar hacia adelante, vamos a tratar de poner en orden. El Evangelio de Lucas no menciona el mismo versículo que el Evangelio de Mateo. Lucas dice, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, aquí pone a Dios como quitando la vida, como aquel que es el que dice hasta aquí llegaste. No es la muerte, no es el diablo, no es alguna brujería, no es, dice. Dios es el que decide. Desde que venció a la muerte en la cruz del Calvario, desde que venció a Satanás y le quitó las llaves de la vida y de la muerte, el que decide quién se va, quién se queda, es Dios. Y dice, yo les enseñaré a quién debéis de temer, dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a él temed. Tú dices, no, yo no tengo miedo a nadie, a mí que me haga lo que quiera. Y que no sabes lo que dices, no sabes. Estas son palabras del Señor Jesucristo, no de una manera orgullosa, no de una manera que tal vez un hombre te lo diría. No, estas son palabras como tratando de advertirte y para que tú no llegues a ir a ese lugar. Dice, teme a Dios. Es como si te estuviera diciendo, teme a Dios. Teme a Dios. Sí, es cierto, no le tienes miedo a los hombres, no le tienes miedo a nadie, no le tienes miedo ni al diablo, no le tienes miedo a nada. El Señor Jesucristo está diciendo, yo te voy a decir a quién le debes de temer. Teme a aquel que después de quitar la vida tiene poder, dice, para echar en el infierno. A él dice temer. Entonces, para algunas personas pues es difícil, ¿no? Difícil de aceptar esto, ¿verdad? Porque creen otras cosas, ¿no? Otras cosas que le han transmitido por tradiciones, que les han transmitido sus padres por creencias o que han escuchado, ¿no? Pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ir a otra. Entonces, la palabra Hades, como le dije, es otro sinónimo para hablar del mismo lugar. Esto, Hades o el Seol, es el mismo lugar. Entonces,
Voy a leer en Mateos 11:23, donde menciona la palabra Hades. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, dice, habrían permanecido hasta el día de hoy. Dice. Entonces te voy a contar una historia. Es una historia que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 16, versículo 19, comienza diciendo así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba, dice, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice, que el rico murió y fue sepultado, y en el Hades, en el Hades, en el Seol, en el Gehenna, en el infierno, todos estos nombres hablando del mismo lugar, en el Hades, dice, alzó sus ojos. Después de muerto, alzó sus ojos. O sea que podía ver. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, dice. O sea que podía sentir. Dice, estando en tormentos. Y dice, y vio a Abraham, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Le dije que estaba este lugar donde van los muertos, que tiene compartimientos, que está abajo de la tierra, estaba abajo de la tierra, que uno era el lugar de los pecadores y que otro lugar era el seno de Abraham. Dice que de lejos lo miró a Abraham y miró también a Lázaro que estaba en su seno. Y entonces le empieza a hablar, podía hablar con Lázaro, de un lugar a otro le podía hablar. Entonces dice, y le dijo, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué? Le dije, es un lugar de fuego, es un lugar de llamas. Y este hombre, este hombre rico, que se vestía con esplendidez, que hacía banquete diariamente, que vivió así descuidadamente, que nunca quiso arreglar cuentas con Dios, que tal vez pensó que nunca iba a necesitar de Dios. Este hombre murió y fue sepultado, y en el Hades, en el Seol, en el infierno, abrió sus ojos. Y al abrir sus ojos miró a Abraham de lejos. Y miró no solamente a Abraham, miró a aquel hombre que llegaba hasta a la puerta de su casa, que se llamaba Lázaro, y lo miró, dice, que estaba en el seno, que estaba ahí. Y le dijo: manda a Lázaro que mojes la punta de su dedo. ¿Cuánta agua puede haber en un dedo mojado? ¿Qué agua? ¿Cuál necesidad? ¿Qué necesidad tan grande? Escúchame tú que me estás viendo. ¿Qué necesidad qué sed? Que solamente quería que la punta del dedo se la mojara. Dice, y que se la pusiera en la lengua, porque estaba atormentado en una llama, en ese lugar que se llama Hades, que se llama Seol, que se llama infierno, que es el lugar donde van los pecadores. Dice, quiero que le digas a Lázaro que venga, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Estaba sufriendo tormento? Tú que me oyes, tú que piensas que vas a ir a divertirte, que vas a ir a tomarte unas chelas, que vas a tomarte una caguama con tus amigos, con tus amigas, que vas a ir a bailar a ese lugar, que es un lugar de parranda, que es un lugar donde hay mucha diversión, que te han dicho, no, mira, esto es lo que dice la Biblia de este lugar. Es un lugar de fuego, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Y este hombre le dijo: dile a Abraham
que moje la punta de su dedo en agua. Y entonces sigue y dice, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces el lado donde iba el seno de Abraham, iban los hombres justos, los hombres, dice, para ser consolados, dice, para descansar, para reposar. Eso que dicen en paz, después de que la persona muere, dice, en paz descanse. No hay, si no arreglaste cuentas con Dios, si no te arreglaste, si no le diste tu vida al Señor Jesucristo, si no te diste al Evangelio, si no recibiste el perdón por tus pecados, si no aprovechaste la oportunidad, si no aprovechaste la amnistía, el obsequio de Dios, el regalo de Dios que fue su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz, no va a haber descanse en paz. No va a haber de que vas a ir a descansar, que vas a ir a un mejor lugar. No, es un lugar de tormento, es un lugar de fuego, es un lugar donde hay llamas, es un lugar donde hay sed, es un lugar donde no hay justicia, no hay amor, que vas a clamar y que no va a haber nadie que te ayude, ni nadie que te quiera escuchar. Que va a haber muchas otras almas en la misma condición que tú. ¿Todo por qué? Todo solamente por tu orgullo, por cobardía, porque eres muy valiente, por lo que sea. Las excusas que tú quieras poner. Todo por no llegar a los pies del Señor Jesucristo y rendirte y decirle: Señor, te ofrezco mi vida, aquí estoy. Reconozco que he pecado, reconozco que la he regado, que te he desobedecido. Perdóname, ayúdame a vivir para ti. Quiero arreglarme. Es lo único que tienes que decir. Es lo único que tienes que hacer. Dios no te está pidiendo que vayas y enmiendes todas las cosas, todos los errores, todos los pecados, todas las mentiras, todos los robos, todas las blasfemias. No te está pidiendo que las deshagas. Está pidiendo que te arrepientas de ellas solamente y que el Señor te va a perdonar y que el Señor te va a escribir tu nombre en el libro de la vida y que vas a poder estar no en ese lugar de fuego, en ese lugar de tormento, sino en un lugar de paz, de reposo. Ahí sí te pueden decir: descansa en paz. Bueno, yo continúo porque ya voy casi una hora predicando de esto. Y dice: es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, dice, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá pueden pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese, se acordó de sus familiares. Se acordó. O sea que te vas a recordar. Te vas a recordar que te predicaron. Te vas a recordar que desaprovechaste la oportunidad. Que vas a querer salir por un solo minuto para poder arreglar cuentas con Dios. Para decirle sí al Señor. Que para decir: me equivoqué. Vas a anhelar que te dieran otra oportunidad y que no va a haber otra oportunidad. Y es lo que queremos decirte. No hay otra oportunidad. La oportunidad la tienes ahora que estás vivo. Ahora que estás viva. Ahora que puedes. Ahora que puedes hacer la decisión. Ahora que le puedes dar la vuelta a tu vida y que le puedes dar la espalda a tus pecados. Ahora es el día de salvación, es hoy. Y hoy Dios te puede perdonar y puede borrar todo lo que hayas hecho. Todo lo que hayas hecho. No importa qué pecado, no importa, no vamos a mencionar, no importa el pecado que hayas hecho. Dios te quiere perdonar, quiere salvar tu vida, no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Entonces está ese lugar que se llama Seol, que se llama Gehenna, que se llama infierno, que se llama Hades, que tiene un lugar que se llama Tártaro, que son prisiones de oscuridad.
donde están encerrados ángeles, y que tiene una gran cima, dice Abraham. Dice, hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Nosotros no podemos pasar para allá, ni aquellos pueden pasar para acá. Esta cima se llama abusos en griego. Esta cima se llama, y nos la tradujeron a nosotros como abismo. Hay un gran abismo, dice. Y no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea que si vas al lugar del infierno de los pecadores, ya no puedes salir de ahí. Van a salir de ahí los pecadores al juicio final, donde si sus nombres no son encontrados inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, dice, que arde con fuego y azufre. Ese sí es el lugar final. Entonces, si bien puedes decir que el infierno es un lugar temporal, pero es un lugar no de juerga, no de que te vas a ir a divertir, no es un lugar de tormento. Es solamente un lugar de espera del juicio final. Y está lleno. ¿Sabes que en el infierno ya no hay incrédulos? No hay ateos. Cuando muere la persona y despierta en ese lugar, se acaba completamente su ateísmo. Se acaba su orgullo, se acaba toda su sabiduría, su ostentosidad, se acaba todo completamente. Óyeme, amigo, óyeme. Esto es lo que dice la Biblia acerca de este lugar. Entonces, este hombre se acordó, dice, manda a alguien, dice, que le vaya a avisar a tengo 5 hermanos, dice, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, él sabía que si alguien iba y les testificaba, que había la posibilidad de que ellos se arrepintieran, de que ellos dijeran, no, sí, nos vamos a arreglar con Dios. Entonces dice, te ruego pues, dice, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces le dijo, no, hay un abismo entre nosotros y vosotros, dice, no pueden pasar, dice, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, entonces le contestó Abraham, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos a ellos, dice. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán, dice. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Entonces lo que le decía yo, si Dios no abre el corazón, si Dios no toca tu corazón, si Dios no te da ese jaloncito, si Dios no te atrae, pues te podemos estar predicando del infierno y de todo el juicio venidero y de todo y de la justicia de Dios, y de todas maneras tú vas a ir a ese lugar, porque depende de Dios, depende de que Dios quiera salvarte, y de que tú le ruegues a Dios, y de que tú te humilles y que tú le digas, Señor, perdona mis pecados, perdona, enséñame a caminar contigo, ¿no? Entonces le dijo, no, pues envía a uno de los, si un muerto resucita, no, dice. Yo he escuchado que las personas dicen, ¿quién ha resucitado? Dice, ¿quién ha venido del infierno? Dice, para que me estés diciendo de que sí hay infierno. Bueno, esta es una historia que dijo el Señor Jesucristo de este hombre que fue al infierno. Te lo están diciendo, de que tú no lo quieras ver, que tú no lo quieras creer, que tú no lo quieras aceptar, es cosa tuya y estás en toda tu libertad y nadie te va a detener de tu carrera hacia el infierno, nadie te va a detener. Y tú sabes, es de que te puedes detener o que Dios te detenga y que tú quieras ponerle atención al mensaje de salvación. Entonces, no, dice, aunque alguien venga del infierno. Bueno, Lázaro vino, resucitó de entre los muertos. El hijo de la viuda resucitó de entre los muertos. Aquella niña que le dijo el Señor, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, resucitó de entre los muertos. Entonces, sí han habido personas que han resucitado de entre los muertos.
pero tú no estás en ese ambiente y no quieres oír, no quieres aceptar, cierras tu oído, cierras tu corazón, dices, no me hables más de eso, no me hables de eso. Y con dolor en mi corazón, entonces te lo digo porque, o sea, a mí me lo han dicho, mis propios familiares me lo dijeron cuando aún no habían creído en el evangelio. Si vas a venir y me vas a hablar, quieres hablarme de las cosas de Dios, mejor ni vengas. ¿Qué humildad hay en eso? ¿Qué humildad? No hay humildad. Tal vez piensas tú que eres humilde, pero estás engañado totalmente. Necesitas bajarte. Necesitas bajarte y necesitas humillarte ante la palabra del Señor, no ante mí, ante la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mensaje de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No que dice Apolinar, no. Yo solamente quiero compartirte lo que está escrito ahí. Oh, Dios santo. Bueno, ahí está. Eso es lo que dice, y todavía te puedo decir, pero como ya prediqué 1 hora, entonces mejor aquí detengo el mensaje y te doy como ya, bueno, te vuelvo a repetir la medicina o el antídoto para que tú no llegues a ir a ese lugar. Es que tú aceptes el mensaje de salvación, la oferta de Dios, que aceptes ese sacrificio que Él hizo y que lo hagas tuyo, que tú te hagas de Él, que tú te apropies de Él, que ese sacrificio que Él hizo, que lo hizo por ti. Cuando la fe que pone Dios brilla en tu corazón, en ese mismo momento, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. En ese mismo momento puedes tener la seguridad que Dios te da vida eterna, que te va a cambiar totalmente. Todo va a cambiar. Tus amigos van a cambiar, tus prioridades van a cambiar, tu mentalidad va a cambiar, tu manera de expresarte va a cambiar. Todo va a cambiar, y todos esos cambios los hace, y el único que tiene poder para hacer eso es Dios. No lo hace ningún hombre, no lo hace ninguna mujer, no lo hace ninguna institución. Las instituciones no regeneran a nadie. El único que tiene el poder para regenerar, para cambiar tu vida, tu destino, es Dios solamente. Espero que Dios te bendiga, que de alguna manera hayas llegado hasta el final de esta predicación y que puedas abrir tu corazón. Ese es nuestro único anhelo, nuestro único propósito. No es cambiarte, no es hacerte prosélito de alguna de nuestras iglesias. No te estoy invitando a ninguna iglesia, Arréglate con Dios. Es lo único, arréglate con Dios. Dios te mostrará a qué iglesia tienes que ir, donde el Señor te quiera llevar. Dios te bendiga. Dios me le bendiga, mis hermanos, y nos miramos en la próxima ocasión. Amén.